El otro día vi otra vez Clerks de Kevin Smith y se me vino a la cabeza algo que algún guionista dijo de que debes de estar dispuesto a compartir tus más oscuros secretos para ser un buen escritor. Creo que decía algo como estar dispuesto a mostrar los esqueletos o cadáveres que tienes escondidos en el armario. Y tiene razón, o el buen ejemplo o el mejor ejemplo es Clerks de Kevin Smith. Ahí puedes ver que esa película funcionó solo por los diálogos y las ideas que compartía, porque la foto, por ejemplo, es terrible. No es que realmente haya una historia, aunque bueno, sí se mantiene bastante compacta la historia. Esto de que él no sabe, el protagonista no sabe si quedarse con su novia actual, a la que no sabe si le quiere mucho, y su exnovia, que es un desastre, pero él le quiere, y creo que desde ahí ya empieza la sinceridad de la que hablamos, esto de querer compartir nuestros más oscuros secretos, porque habla de cómo la exnovia le gusta más por una razón sexual, porque con ella tenía mejor sexo, pero a la vez ella le engañaba con la mitad del colegio o algo así. Y la película empieza también con una discusión con su actual novia de con cuántas parejas han estado. Y bueno, tienen que ver la película, pero es todo muy chistoso en ese sentido. Y ahí está, o sea, tal vez no sé si de verdad le pasó a esto a Kevin Smith, estas situaciones, pero probablemente sí, y si es que no, igual todos nos identificamos con eso. Si ven la película, van a sentir qué es lo que a uno le pasa, sobre todo cuando es joven, de no saber con quién quedarte, como si tuvieras elección al respecto. Y el lenguaje que usa en los diálogos también es muy crudo, muy de jóvenes, y no se pone ninguna barrera. Y eso es muy valiente porque, por ejemplo, ahora ya no se ven películas así. Es como que todos los guionistas tuvieran miedo de compartir estos secretos, por miedo a que les juzguen, a que les funen, a que no sé, en 10 años saquen, este escritor hablaba de sexo de esta manera, o hablaba mal de las mujeres, y eso no debería ser así, porque a la final todos tenemos nuestro lado oscuro, y los escritores están aquí para eso mismo. Sino, ¿qué sería de aquellos escritores, no sé, como Cormac McCarthy, que nos hablan del lado más oscuro de los seres humanos, al punto de hablarnos de violaciones y de canibalismo y cosas bastante extremas en ese caso? Y no solo él, sino muchos autores, del mismo Dante o Shakespeare. Entonces, Kevin Smith, por ejemplo, usa estas situaciones y estos diálogos. No puedo decirles porque tienen que ver la película, si no les voy a hacer spoiler, pero hay una situación específica que es bastante enferma, y sin embargo a él no le dio miedo de poner eso en la película, o de poner diálogos al inicio con Jay y Silent Bob, que son estos dos personajes que no son drogadictos, venden drogas, son narcotraficantes, digamos, y a la final él les humaniza, pero ellos hablan de una forma bastante cruda, y se refieren por ejemplo, a hacer sexo oral, y hablan de que eso es gay, pero luego no, que ama a las mujeres. So, Bob, you're a rude motherfucker, you know that? You're cute as hell. Like to go down on you, suck you, line up 3 other guys, make like a circus seal. Ew, you fucking faggot. I hate guys. I love women. Ahora, yo le vería bien difícil que alguien se atreva a escribir de esa manera, y no está bien, porque la gente en las redes sociales se cree los dueños de la moral, y me hace pensar a cuando yo era joven, había estos viejos y viejas que te juzgaban porque Dios o la iglesia no te permitían tener tu libertad sexual o algo así. Y ahora es como parecido, pero desde el otro lado, y eso es extraño. Pero si te pones a pensar, qué mejor momento que escribir sin vergüenza
tus peores secretos, tu lado más oscuro. Porque sí, probablemente la gente en redes sociales te caiga, pero también tal vez en unos años digan, ese escritor era súper valiente, esa película fue de verdad, reflejaba lo que yo sentía. Y sin ir muy lejos, ahora hay ciertos escritores que aún son valientes y ciertos guionistas que son valientes y nos presentan este tipo de películas. Obviamente no llegan al mainstream de Hollywood. En Hollywood están ahora todos metidos en esta situación políticamente correcta por las corporaciones y Disney y todas esas cosas. Si te fijas en cómo era el cine, por ejemplo, en los años 70, donde revolucionaron precisamente esta especie de películas que hablaban de moral, una moral más alta y una forma de comportarse, que venía del lado como conservador de Estados Unidos. Y luego vino Coppola y Scorsese y todos ellos a romper con eso y a ponerte personajes que eran, por ejemplo, un gángster, un mafioso, el dueño de la mafia. Estos jóvenes pandilleros que vivían en los barrios bajos de Nueva York y se expresaban como ellos querían y que leían revistas pornográficas y que estaban en contra de la religión a pesar de ser parte de eso. Entonces esa es la manera de cómo mostrar el lado oscuro y al mismo tiempo explorar lo que es el ser humano, porque no somos solo esta cosa moral que nos quieren imponer ahora. También somos un lado muy oscuro y grave, y por eso ahí pasan las cosas que pasan en el mundo, por eso hay guerras, por eso hay muertes. Entonces uno puede hacerse loco como escritor y tratar de escribir solo lo lindo, pero eso se puede acabar rápido. Tal vez logres una buena película, pero no vas a poder mantenerte. Y un buen caso de eso es el mismo Kevin Smith, que empezó con esto de Clerks así como totalmente crudo, hablando de sexo oral y de esto de speedballing, que ella se traga ella se traga la eyaculación del novio y le bota en la boca, y algo bastante asqueroso, pero en la película tenía bastante sentido y era la primera vez que en esa época podíamos ver películas así donde la gente hablaba como nosotros hablábamos en el colegio, y por eso tuvo éxito y por eso nos sentimos identificados. Y luego Kevin Smith empezó poco a poco a dejar eso, fue como así, gradualmente se fue diluyendo hasta ahora, el punto en el que está, que ya ni siquiera hace películas, porque se sintió mal por todo lo que pasó con este productor que era un delincuente, Harvey Weinstein, sí. Él destruyó Hollywood, pero eso no quiere decir que todos los cineastas deban callarse. Creo que tienes que aprender a ser valiente, y si tienes pensamientos oscuros, trata de expresarlos. Obviamente aprende a escribir para saber cómo los pones, o sea, tampoco nadie te dice que hagas algo completamente en contra del sistema solo porque sí. Tienes que ser inteligente y tienes que practicar en cómo vas a manejar esta metáfora de lo que de verdad crees, y cómo vas a ponerle un buen vehículo narrativo para expresar esta idea oscura que tienes. Piensa en escenas de películas de los 90, por ejemplo, y fíjate cómo en películas de terror o de género, thrillers, se metían estas grandes ideas que era para hablar, era una protesta contra el sistema establecido que estaba en Hollywood, en la política, en todo. Entonces, ahora no es distinto. Eso siempre va a pasar. Es como un péndulo, se va a ir de un lado al otro. Pero es nuestro deber como escritores hacer algo con eso, explorar eso y escribir y sacarlo al mundo. Haz tu película de esa manera, haz tus cortos de esa manera y no tengas miedo. Lo más probable es que encuentres gente a la que le guste. Vas a ser recompensado por tu valentía.